Amigos televidentes, de vuelta con su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Como lo dijimos en el bloque anterior, vamos a conversar en este bloque en lo referente a los requerimientos que a través de la banca dominicana se le exige o se le está exigiendo hoy día a los clientes o a los contribuyentes para fines de presentación de información financiera. La banca dominicana se rige a través de la ley 183-02, que para los que la conocen o los que no la conocen es la ley monetaria y financiera. Mediante esa ley se regula el sistema financiero bancario a través de la Junta Monetaria como órgano rector, el Banco Central como órgano ejecutor y la Superintendencia de Banco como órgano fiscalizador del sistema financiero dominicano. Con el transcurrir de los años y producto de los tratados internacionales de la banca, Basilea I, Basilea II, Basilea III, en el caso de la ley de lavado de activos, en el caso de la ley, la parte de financiación de terrorismo, blanqueo de capitales, ha habido un recrudecimiento de las normas prudenciales en base a lo que es la ejecución del sistema financiero bancario. ¿Qué implica eso? Bueno, que a medida que la banca ha ido recrudeciendo el nivel de fiscalización y control, eso ha implicado que para los usuarios haya habido un nivel mayor de regulación. Y a mayor nivel de regulación, menor nivel de acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque a medida que se recrudecen las normas prudenciales bancarias, eso provoca que de una u otra forma los usuarios salgan de lo que son las facilidades de crédito y otros tengan que abocarse a un proceso de reestructuración profunda en lo que es su estructura financiera. Eso ha dado el traste en los últimos años que, dependiendo de la calificación del deudor, mayor, menor deudor, dependiendo del tipo de institución financiera, la banca, a través de las instituciones financieras, sobre todo la banca comercial, banca múltiple, empezó a exigirle a sus clientes, en este caso contribuyentes del sistema financiero y fiscal, que sus estados financieros tenían que, primero, abocarse a la forma de presentación como lo establecen las normas o estándares internacionales de información financiera. En el caso de nosotros, regulado por el IASB a través del IFAT y por medio del Instituto de Contadores, quien es el órgano rector en materia de contaduría en República Dominicana, que los formatos sean establecidos mediante los estándares internacionales de información. Eso a su vez provocó que en materia de estructuración de información financiera, también la administración tributaria ha ido procurando de que coincidan los estados financieros de presentación a la banca con los que se presentan anualmente en materia fiscal. O sea, en buen castellano, que el estado financiero que se presenta para fines bancarios, para fines de cualificación de riesgo, coincida con el IR2 anual. ¿Para qué? Para que haya un efecto de correlación entre lo que se presenta tributariamente y lo que se presenta financieramente. Eso ha provocado, primero, que haya habido un proceso de readecuación de lo que es la matriz financiera de muchas empresas y sobre todo que ya el efecto de presentación anual haya caído en un proceso de revisión mensual. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de riesgo del cliente o del factor de riesgo, la banca puede solicitar estado financiero mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral. Entonces, dependiendo del riesgo del cliente, va a ser la cualificación que se le da. Y en base a la cualificación que se le dé, va a ser el nivel de información que la banca va a requerir de ese cliente. Hoy día, por ejemplo, a partir del cierre fiscal de todas aquellas empresas que cerraron a diciembre, cuando presentaron a abrir, inmediatamente tuvieron que entregar estados financieros mensuales, pero también estados financieros al cierre. ¿Qué implicó eso? Que los estados financieros al cierre ya no solamente tenían que coincidir con la declaración jurada IR2, sino que también tenían que ser en base a las prerrogativas que establece la normativa internacional, normas internacionales de contabilidad y de información financiera, y sobre todo con un efecto que tiene que ver con los estados financieros comparativos a 2 años. Me explico. Se presenta el estado financiero del año actual, reciente, el cierre, con el estado financiero del año anterior, procurando un nivel de análisis a través de la comparación, de la presentación de estados financieros comparativos
y sobre todo a través de la medición de los mecanismos que la banca o los calificadores de riesgo utilizan para los fines de medir el rendimiento de esa entidad. A través de ese rendimiento se le aplica en finanzas una receta que conocemos como análisis financiero basado en razones, y mediante la aplicación del tipo de razón financiera, rentabilidad, liquidez, apalancamiento, solvencia, rotación o actividad, los cualificadores de riesgo, sobre todo la banca, miden qué tan eficiente o no fue esa entidad en este periodo y qué tanto lo fue o no con relación al periodo anterior. Mediante ese efecto, post el análisis de los estados financieros, la banca ha surtido una serie de preguntas que le solicitan a los clientes o contribuyentes sobre la base de los efectos de la variación de los índices o estándares que fueron aplicados a esos estados financieros. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no solamente es la preparación de la declaración jurada IR2, no. Que ya no es solamente la preparación del estado financiero. Hoy día, quien tenga financiamiento o quiera acceder a financiamiento bancario, va a tener que abocarse a un proceso de revisión mensual sobre la base de una planificación financiera y fiscal efectiva que le permita poder cumplir con los compromisos fiscales, pero también poder cumplir con esa cualificación de riesgo que es la que le va a permitir tener acceso a financiamiento. Eso va a provocar de una u otra forma un cambio en la matriz de operación de los clientes. ¿Por qué? Porque mientras se dejaba al cierre todo tipo de preparación de reportes externos, ya mensualmente, según cómo se planifica el efecto de la presentación de las empresas, también se va a tener que simular el procedimiento financiero, porque si no se hace de esa forma, puede que al final de la jornada no se coincida con las cifras financieras que amerita el sistema bancario y por ende podemos tener buenos calificadores fiscales pero malos calificadores financieros y viceversa. Esto va a implicar un cambio radical en lo que es la estrategia financiera de la empresa y que la misma vaya de la mano con la estrategia fiscal, a tal punto que va a provocar un efecto de reestructuración integral en todo lo que tiene que ver con la parte contable, con la parte financiera, con la parte de estado financiero y con la parte de presentación fiscal, provocando que haga una readecuación no solamente en la forma de presentación, sino en la forma de medición de los resultados y que haya un equilibrio en lo que es la parte fiscal y lo que es la parte financiera. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es que a través del efecto post-COVID, las instituciones financieras le han dado un seguimiento estricto a las empresas que tienen altos niveles de financiamiento, porque si tienen altos niveles de financiamiento y no provocan un flujo de caja efectivo óptimo, entonces pueden caer en atrasos. Eso ha implicado un efecto más seguido, continuo, estricto, en base a lo que es la calificación de la medición de la captación de dinero líquido y sobre todo la recuperabilidad de las cuentas por cobrar. Por último, en este bloque, para completar esa parte, le sugerimos a los amigos contribuyentes y sobre todo a los usuarios del sistema financiero que en lo adelante se aboquen a un proceso de reestructuración efectiva en base a lo que es su sistema fiscal y su planificación financiera. Y sobre esa base logremos un híbrido entre la presentación impositiva mensual anual y el efecto financiero que debe tener para fines de cualificación de riesgo. En el próximo bloque trataremos el siguiente tema que tiene que ver con la parte de fiscalización externa en términos del contribuyente y la administración tributaria. Volvemos en breve.